Estás a punto de entrar a lo que viene siendo el mundo del PvP, estás a punto de entrar a lo que viene siendo la GBL, por consecuente estarte estresando y ver cómo todo tu cabello se cae de tanto estrés que te mete por no poder saber qué Pokémon utilizar. Pues bueno gente, esta es la oportunidad la cual te voy a dar un consejo, te va a servir de manera espectacular. Pues bueno gente, yo soy Raxo0193 y vengo trayendo este videazo en el cual vengo a tocarte el tema de los IVs. El IV de Pokémon determina cuánto ataque, defensa y salud va a tener el Pokémon que acabas de capturar. Por consecuente tiene lo que viene siendo un rank. Este rank determina cuánto va a tener en lo que acabamos de hablar anteriormente. Y se clasifican en una ponderación, la cual por lo regular te recomiendan muchos youtubers, muchos streamers que tenga siempre el rank 1 o el más cercano al rank 1. Pues bueno gente, es creador de contenido, les viene a decir que no. Es muy contado el Pokémon que realmente te va a ayudar a ganar siendo el rank 1. Por el simple y único hecho de que el rank 1 tiende siempre a perder los CMPs. ¿Ok? Hablando en el tema del Mirror Match, va a ser muy determinante que tu Pokémon tenga ese ataque por encima del otro Pokémon. Hay Pokémones los cuales no es necesario el tema del IV. Te voy a poner un ejemplo. Frostlass es un Pokémon demasiado frágil que la diferencia entre el rank 1 y el rank 300 es muy mínimo, lo cual si el Frostlass de tu rival te conecta a tu Frostlass o bola sombra, se lo despacha enseguida. Y si todavía se topan en un CMP, pues va a ser más doloroso ver cómo cae tu Frostlass y tus esperanzas, ilusiones y el amor que sentías hacia ella. Pero bueno, hay otros Pokémones que sí hay una enorme diferencia en el tema de la IV, como puede ser Bastiodon, Sableye, Dunsparce que agarró mucha relevancia últimamente. Y te vengo a decir qué es lo que utiliza tu servidor que le ha ayudado a llegar al rango leyenda. ¿Ok? Como saben, en la temporada pasada en la Copa Tezón, para los que ya conocen el trayecto de Raxo, a través de la GBL, en la Copa Tezón yo llevé a este Frostlass, maldita sea, ¿por qué te equivocas, Raxo? Yo llevé lo que viene siendo este Mandibus, llevé a este Umbreon y llevé a este Gothitelle. Si te fijas, el que es el rank número 2 es Umbreon. Umbreon por la función de que se vuelva un poquito más tanque que sus otras variaciones de ranks. Hablando específicamente de Umbreon, pero Mandibus no es el rank 1 ni el rank 100. Y lo que viene siendo Gothitelle tiene un rank que no es el perfecto en IVs, pero en un Mirror Match a mí me va a ayudar Gothitelle para poder ganar el CMP que se llegue a enfrentar contra otro Gothitelle. Y con esos Pokémones que te acabo de mostrar llegamos al tan anhelado rango leyenda la temporada pasada. Así que si hay algún creador de contenido o hay algún streamer que te está diciendo ocupas el rank 1, del rank 1 al rank 10 para llegar a leyenda, déjame decirte que te está mintiendo. ¿Ok? Te está mintiendo como el amor que ella sentía hacia ti. Te está mintiendo, mi hermano. Y quiero reiterarte que sí es bueno el tener un rank 1, rank 2, rank 10. Sí es bueno, pero el que va a determinar la GBL siempre va a ser el que tenga mayor ataque. Yo utilizo a Noctowl. Tú dirás, qué locura estás llevando, Rax. Es para que lo estuvieras tratando de llevar lo que viene siendo la Liga Ultra. Pero
A mí me ha ayudado en los CMPs y me ha ayudado a ganarle a otra clase de Pokémones que me van a asegurar el ganar siempre la prioridad. Así que te repito y te reitero, yo te voy a recomendar siempre que busques estas clases de IVs porque a mí me han funcionado, a mí me han ayudado, por consecuente te pueden ayudar a ti. Si es cierto que el tema de la GBL también va el tema de la estrategia, pero en el tema de los CMPs, que su servidor siempre se basa a eso en sus batallas, pues necesitas sí o sí tener esta clase de IVs que te aseguren que va a ser tanque en el tema de la defensa, que va a ser tanque en el tema de la salud, pero te va a ayudar a ganar lo que viene siendo las prioridades. Así que tu servidor Raxo093 te viene trayendo este consejo. Y gente, quiero avisar que para el mes de febrero vamos a estar sorteando en el canal 5 pases para el Community Day de Noibat. Así que apunta a esos requisitos, los cuales te van a hacer acreedor de participar en la rifa de estos 5 pases del Community Day de febrero. ¿Qué va a ser? Primeramente, menciones cuál es el Pokémon o el logo del canal. Segundo, que te suscribas al canal y por consecuente le estés dejando un buen like al video. Y todos estos participantes van a estar entrando a una tómbola, que ya hemos hecho lo que viene siendo esta clase de tómbolas. Y vamos a ver quiénes van a ser los ganadores. Y solamente voy a ocupar que me demuestren esos 3 requisitos. ¿Ok? Pues bueno, gente, prepárense porque en el 2023 Raxito va a traer bastante chamba. Si vienen varias cositas que pues su servidor va a estar ahí interactuando. Por consecuente, lo más relevante se los voy a estar trayendo. Y sin más, gente, les deseo un excelente fin de semana, que disfruten con su familia y nos vemos a la próxima. Si quieres ver más, pues suscríbete. Ponte chingón, gente, y nos vemos a la próxima. Saludos.